Bueno, en el tema de salud es muy importante mirar cuáles son los aspectos que el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos han venido afectando al sistema de salud. Creo que hay dos aspectos importantes para resaltar. El primer aspecto tiene que ver con la entrada de multinacionales que están intentando y están llegando al país para comprar tanto empresas de aseguramiento en salud, es decir, EPS, como más recientemente redes de prestación de servicios. Y eso tiene un problema. El primer problema es que no sabemos cómo están conformadas esas sociedades, no necesariamente tenemos criterios técnicos claros que nos aseguren que son empresas con suficiente experiencia, como ya lo hemos visto recientemente. En el caso de Medimás, específicamente se intentó hacer una negociación con una empresa estadounidense que no tenía la experticia necesaria para el sistema de salud. Y lo segundo es que las cláusulas jurídicas que aplican en estos grandes negocios, estamos hablando de negocios en el tema de aseguramiento de la prestación de billones de pesos, quedan incluidos en unas cláusulas jurídicas internacionales que hacen que es posible que recursos de la salud, recursos públicos de la salud que se tienen que usar para la atención de los pacientes, terminemos entregándolos por vía cláusulas judiciales a otros países en detrimento de la atención de los pacientes. Además de esto, por supuesto, eso pone a nuestras clínicas y hospitales colombianos, nacionales, que llevan años prestando un servicio de salud en Colombia en un nivel de competencia absolutamente desigual. Esto no se debe solo al Tratado de Libre Comercio, pero por supuesto que se ha liberalizado esa política, haciendo muy difícil que las clínicas y hospitales nacionales puedan competir. Y con un agravante, tanto pacientes como trabajadores terminarán entonces, si tienen que hacer una reclamación, haciendo reclamaciones bajo ese contexto jurídico con unas empresas que ni siquiera tienen sedes en Colombia. El segundo aspecto a resaltar es el tema de la propiedad intelectual y las patentes de medicamentos en Colombia. Colombia no tiene una política clara frente al tema de patentes y de declaratoria de interés en salud pública de cierto tipo de medicamentos. Para explicarlo de manera fácil, los pacientes necesitan los medicamentos y si se quiere dentro de este sistema de libre competencia necesitan que haya esa competencia de precios. El Tratado de Libre Comercio restringe la competitividad de precios de medicamentos, otorgando unas patentes leoninas no solamente en el tiempo, estamos hablando de más de 20 años, sino que si hay demoras en los procesos, igual se cobran unas sanciones que van en detrimento de los recursos públicos. Últimamente la liberalización de la propiedad intelectual en temas de medicamentos ha sido tan grande que hoy tenemos que una gran proporción de los recobros, es decir, de lo que se le cobra a la plata directamente del Estado de recursos públicos para el tema de medicamentos, se debe a este tema de patentes. Hemos tenido ejemplos en el año 2017, una gran presión de una farmacéutica estadounidense en contra de la declaratoria de un medicamento como de interés de salud pública. Entonces, creo que de no darse una evaluación juiciosa y de no tener una política y una soberanía en el tema de medicamentos como parte del derecho a la salud de los colombianos, seguiremos enfrentando el tema de mayor gasto cada vez de los recursos de salud en un tema de medicamentos. Esto se llama el oligopolio de los medicamentos, quiere decir que durante 20 años o 25 años o 30 años una farmacéutica, solo una, puede mantener un precio de medicamento que está la mayoría de las veces por encima del 75% de los medicamentos genéricos. Y para terminar, el último tema es que incluso ahora estamos llegando al exceso de que no se protege la innovación real, sino que se meten procedimientos administrativos o segundos usos de esos medicamentos como nueva innovación, alargando los tiempos en los cuales se tiene monopolizado totalmente el tema de los precios de medicamentos. Esto es un tema que hay que evaluar y hay que generar cifras de realmente cuál es el impacto en los recursos de salud por el tema de las patentes. Hoy en Colombia más de 2.500.